Los humanos siempre han buscado la respuesta a una pregunta inquietante. ¿Estamos solos en el universo? Pero, ¿y si la NASA ya conoce la verdad y la ha estado ocultando todo este tiempo? Documentos clasificados, señales interceptadas y misiones encubiertas sugieren que el mayor secreto de la humanidad no es si existen, sino qué son y por qué no quieren que lo sepamos. Si esta información saliera a la luz, la historia de la civilización podría cambiar para siempre o colapsar en un abismo de terror y desconocimiento. Hay cosas que he visto y que juré nunca contar, pero ahora, a mis 82 años, no me queda más que el recuerdo de aquella luz en el espacio y el eco de una voz que no era humana. La gente siempre pregunta si estamos solos en el universo. La respuesta no solo es más aterradora de lo que creen, sino que lleva décadas enterrada en silencio, porque lo que encontramos allá arriba no era solo tecnología, era algo que sabía quiénes éramos y no sé si éramos bienvenidos. Era el año 2025, sentado en el porche trasero de mi casa, con la mirada perdida en el horizonte, supe que ya no podía callar. El peso de los años me había enseñado que no hay nada más peligroso que llevar secretos a la tumba, y lo que vi allá arriba en 1974 no podía desaparecer conmigo. He vivido 82 años, y durante al menos la mitad de ellos he cargado con esto. Fui astronauta de la NASA, un hombre que soñó con tocar las estrellas y explorar lo desconocido. Pero hay cosas que ni siquiera un corazón entrenado para enfrentar el vacío del espacio puede soportar. Mis manos temblaban al encender un cigarro. Dejé que el humo se elevara antes de empezar. Me preguntaron muchas veces si lo que Gordon Cooper contó sobre ovnis era verdad. Siempre me limité a decir, él no mentía, pero eso no era todo. Lo que él vio es solo un fragmento del rompecabezas. Lo que presencié durante esa misión secreta en el 74, eso fue algo que ni siquiera hoy logro entender por completo. Era más grande que nosotros, más antiguo, más intocable. Por primera vez en años, mi voz quebrada y anciana se atrevió a pronunciarlo. Ellos están allá afuera. Siempre lo han estado. Encendí otro cigarro. No porque necesitara fumar, sino porque el recuerdo estaba volviendo, tan vívido como si acabara de ocurrir. La gente tiene derecho a saberlo, aunque sea a través de mi último aliento. En 1974, el mundo estaba dividido entre dos potencias que peleaban una guerra que nunca se libró directamente. No era un enfrentamiento de balas ni bombas, sino de mentes, tecnología y secretos. La NASA había ganado prestigio con la llegada a la Luna, pero pocos sabían que, tras esa hazaña, comenzó una etapa más oscura y silenciosa. Recibí la orden un martes por la mañana, durante lo que parecía una reunión rutinaria en el Centro Espacial Johnson. Era el tipo de asignación que no se anotaba en los registros oficiales y de la que nadie te hablaba fuera de la sala. Es una misión de prueba, me dijeron, algo sencillo, pero crítico para nuestros avances. No dieron muchos detalles, pero bastaba ver las caras de los superiores para entender que no sería una misión cualquiera. Por la tarde, mientras revisaba los detalles técnicos, noté algo extraño. En los archivos había referencias vagas a anomalías orbitales. Era como si el verdadero propósito de la misión estuviera envuelto en capas de términos técnicos que intentaban disfrazar algo más grande. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas. Los rumores decían que no íbamos a probar sistemas de navegación, sino a rastrear algo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que en las reuniones entre bastidores se mencionaban objetos en órbita que no pertenecían ni a nosotros ni a los soviéticos. El día del despegue,
El aire alrededor de la plataforma estaba cargado de una tensión casi palpable. Aunque intentábamos bromear para aliviar el nerviosismo, el ambiente era distinto al de otras misiones. Los técnicos hablaban en susurros, como si temieran ser escuchados. Me coloqué el casco y, mientras me preparaba para entrar a la cápsula, uno de los encargados de la plataforma me dio una palmada en el hombro. «Suerte allá arriba», dijo con una voz que parecía más una advertencia que un deseo. Cuando los motores se encendieron, el rugido llenó cada fibra de mi cuerpo. El despegue fue como cualquier otro, una mezcla de adrenalina, presión y expectativa. Pero incluso mientras ascendíamos, no podía sacudirme la sensación de que algo nos estaba esperando. Al alcanzar órbita, a poco más de 350 kilómetros sobre la Tierra, comenzamos con los procedimientos de rutina. La vista era la misma de siempre, un planeta hermoso y vulnerable bajo nosotros, rodeado por la vasta oscuridad del espacio. Pero no tardó mucho en llegar la primera señal de que algo estaba fuera de lo normal. Los sistemas de la nave detectaron un pulso irregular. Era un eco que aparecía y desaparecía en nuestros instrumentos, como si algo estuviera emitiendo señales desde la nada. Mi compañero, el comandante a bordo, fue el primero en notarlo. ¿Lo ves? Es como si estuviera brincando entre frecuencias, dijo mientras ajustaba los controles. Me comuniqué de inmediato, Centro Espacial Houston, aquí Alfa 1. Hemos captado una señal anómala. Solicito confirmación. La respuesta tardó más de lo habitual. Cuando llegó, fue fría y directa. Alfa 1. Ignoren la señal y mantengan el curso programado. Repito, ignoren la señal. Ignorarla. Esa palabra me retumbó en los oídos. Nunca antes nos habían pedido que ignoráramos algo tan claro. Durante el entrenamiento, nos enseñaron a registrar cada anomalía, por insignificante que pareciera. Esa era nuestra tarea, documentar lo desconocido. Pero ahora nos estaban pidiendo que cerráramos los ojos y siguiéramos adelante. Mientras la nave completaba su siguiente órbita, la señal se intensificó. Era un ritmo irregular, como un latido descompasado. «Esto no es una falla técnica», dije en voz baja. Mis palabras quedaron flotando en el aire dentro de la cápsula. Houston no volvió a responder, y en ese momento, una sensación de aislamiento se apoderó de mí. El comandante intentó bromear para aliviar la tensión. ¿Sabes? Hay un dicho entre los pilotos de prueba: cuando algo no tiene sentido, es porque alguien lo planeó para que no lo tenga. Su sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Desde las ventanas principales, el espacio parecía más oscuro de lo habitual, como si algo en la inmensidad estuviera absorbiendo la luz. Esa fue la primera vez que sentí que no estábamos solos. No podía explicarlo, pero era una certeza que se clavaba en mi mente como un alfiler. Entonces ocurrió. El radar captó un movimiento. No era un satélite ni un fragmento de escombro espacial. Era algo más grande, algo que no debería estar ahí. El comandante lo vio al mismo tiempo que yo. «¿Qué diablos es eso?», murmuró, su voz apenas un susurro. La señal se estabilizó y allí, en la lejanía, apareció una figura. Parecía metálica, ovalada, y su superficie emitía un brillo que no era natural, como si estuviera envuelta en un halo de luz. Allí estaba, flotando en la inmensidad. Su forma ovalada parecía demasiado perfecta para ser algo humano. No era un satélite, ni una pieza de tecnología terrestre. El objeto estaba a unos 50 metros de nuestra nave, casi inmóvil, pero con un leve balanceo, como si flotara en el agua. Su superficie brillaba de un modo antinatural, con tonos plateados que parecían cambiar dependiendo del ángulo de la luz solar. No reflejaba la luz como lo haría el metal, más bien. Parecía absorberla y devolverla transformada,
envolviéndose en un resplandor que no había visto antes. Lo más perturbador era su movimiento. No parecía estar sujeto a las mismas leyes de inercia que nosotros. Giraba lentamente sobre su eje y se inclinaba de manera precisa, como si nos estuviera observando. Centro Espacial Houston, aquí Alfa 1. Tenemos un contacto visual con un objeto desconocido. Solicito instrucciones, dije con un nudo en la garganta. La respuesta fue un zumbido estático. Intenté nuevamente, y lo único que obtuve fue silencio. El comandante y yo intercambiamos una mirada, estábamos solos. De pronto, las luces del interior de nuestra nave parpadearon. Los instrumentos comenzaron a fluctuar, el radar falló, las pantallas se apagaron y el leve zumbido del sistema de soporte vital se detuvo por un instante que pareció eterno. Todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones dentro de los trajes. Entonces, una voz metálica resonó en mis auriculares. Era un sonido distorsionado, como si alguien hablara a través de un filtro mecánico. No entendí las palabras, era un idioma que nunca había escuchado antes. Las sílabas eran rápidas, secas, casi como si el eco mismo hablara. «¿Houston? ¿Están ahí? ¿Escuchan esto?», pregunté, pero nadie respondió. La voz continuaba, susurrando en mi oído con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. «¿Qué está diciendo?», preguntó el comandante, con su rostro tenso detrás del visor de su casco. «No puedo entenderlo». «No lo sé», respondí, intentando concentrarme. La voz se detuvo de repente, como si hubiera terminado de decir algo importante. Mientras intentábamos recuperar el control de la nave, el objeto comenzó a moverse. Se desplazó lentamente hacia nosotros, cerrando la distancia. Aunque era imposible que una máquina tuviera intenciones, no podía sacudirme la sensación de que esa cosa estaba estudiándonos. Esto no es un objeto cualquiera. Está vivo o algo parecido, dije en voz baja. El comandante asintió. Sus manos temblaban mientras intentaba estabilizar los controles. A cada segundo, el objeto se acercaba más, y con cada metro que cerraba, una presión casi física se acumulaba en mi pecho. No era miedo, era algo más profundo, como si ese encuentro estuviera reescribiendo algo dentro de mí. A unos 10 metros, las luces del objeto comenzaron a cambiar de patrón. Pasaron de ser pulsos aleatorios a un ritmo hipnótico. Cada destello parecía sincronizado con algo en mi mente, como si intentara comunicarse. En ese momento, la nave entera se llenó de una luz cegadora. Era un haz que emanaba del objeto y nos envolvía por completo. No era luz como la conocemos. No proyectaba sombras, no calentaba, pero lo llenaba todo, como si se filtrara directamente en nuestras mentes. Por unos segundos, sentí que el tiempo se detenía. La sensación de ingravidez se intensificó, pero no era como estar flotando en el espacio. Era como si todo mi cuerpo hubiera perdido su densidad, como si me estuviera disolviendo en esa luz. Tuve una visión, breve pero intensas imágenes de paisajes que no eran de la Tierra, estructuras colosales bajo cielos llenos de lunas y estrellas. Y en el centro de todo, una silueta indistinta que parecía observarme desde el horizonte. «¿Lo viste?», susurró el comandante, su voz quebrada por el asombro. Antes de que pudiera responder, todo volvió a la normalidad. La luz desapareció y el objeto ya no estaba. Miramos por las ventanas, giramos la nave, escaneamos el radar. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo era diferente. Una energía extraña impregnaba el interior de la nave. Los instrumentos comenzaron a funcionar de nuevo, pero mostraban lecturas incoherentes, y aunque el objeto se había ido, sentía que aún nos observaba desde algún lugar.
Centro Espacial Houston, aquí Alfa 1. El objeto desconocido desapareció, dije con voz temblorosa. Esta vez, Houston respondió de inmediato. Alfa 1, recibimos su señal. Regresen a la Tierra. Ahora. La comunicación con Houston se restableció, pero algo en su tono me hizo dudar de que realmente quisieran escucharnos. Alfa 1, repito, regresen a la Tierra de inmediato. No intenten más maniobras ni intenten rastrear el objeto. Misión abortada. Nunca había oído a un controlador hablar de forma tan fría y urgente. Era como si supieran exactamente lo que habíamos visto, y eso les asustara más que a nosotros. El comandante intentó maniobrar la nave para ajustar nuestra trayectoria, pero los controles seguían respondiendo de manera errática. Esto no tiene sentido. Todo estaba bien hasta que apareció esa cosa, murmuró, sudando bajo su casco. De repente, un nuevo fallo sacudió la nave. Las luces parpadearon nuevamente, los motores se apagaron por completo y un zumbido bajo resonó en las paredes de la cápsula. Fue entonces cuando lo vimos otra vez. El objeto apareció de la nada, como si hubiera estado allí todo el tiempo, oculto a nuestros ojos. Esta vez no estaba a 50 metros, estaba tan cerca que parecía rozar nuestra nave. Su superficie, ahora más clara que nunca, era como un océano metálico en movimiento, llena de patrones que cambiaban con cada segundo. «¡Nos está siguiendo!», exclamó el comandante. El radar, que se había reactivado brevemente, volvió a quedar en blanco. Era como si el objeto desactivara todo a su alrededor. Comenzó a rodearnos lentamente, emitiendo una pulsación rítmica de luces. Entonces, un haz de luz más intenso que el anterior salió disparado hacia nosotros. Todo quedó en silencio. Por un momento, no supe si seguíamos en la nave o si habíamos sido transportados a otro lugar. No sentía mi cuerpo, pero mi mente estaba inundada de imágenes. Eran fragmentos de estructuras ciclópeas flotando en el vacío, figuras humanoides caminando bajo cielos oscuros y un símbolo, algo que no podía describir, grabado en mi mente como un eco eterno. Cuando desperté, estaba sentado en mi asiento. Mi compañero estaba a mi lado, aturdido pero consciente. Los controles estaban funcionando, y en las pantallas vi algo que me heló la sangre. Estábamos mucho más cerca de la atmósfera terrestre de lo que deberíamos estar. «¿Cómo demonios llegamos aquí?», dijo el comandante, con su voz quebrada. El objeto ya no estaba. Era como si hubiera decidido dejarnos ir, pero no sin antes enviar un mensaje que no podíamos comprender. Centro Espacial Houston, aquí Alfa 1. Estamos en reentrada atmosférica. Solicito confirmación de coordenadas. Esta vez, la respuesta fue inmediata. Alfa 1, los tenemos en radar. Prepárense para el aterrizaje inmediato. Equipos en camino para recibirlos. Había algo extraño en su tono, una frialdad calculada que no dejaba lugar a la interpretación. El aterrizaje fue uno de los más tensos que había experimentado. Aunque todo parecía normal en los instrumentos, la nave no respondió como debía, y durante los últimos momentos, el comandante tuvo que tomar los controles manuales. Tocamos tierra con un estruendo que sacudió cada hueso de mi cuerpo. Cuando la escotilla se abrió, esperaba ver a los técnicos de siempre, sonrientes y con sus trajes blancos. En lugar de eso, un grupo de hombres trajeados y sin insignias nos esperaba. Sus rostros no mostraban emoción alguna. «Salgan de la cápsula. No digan nada». No era una solicitud, era una orden. Fuimos escoltados directamente a un vehículo sin ventanas, donde permanecimos en completo silencio durante un trayecto que pareció eterno. Ninguno de los dos habló. No era miedo lo que sentíamos,
Era algo más profundo, como si supiéramos que lo que habíamos presenciado no podía ser entendido, y mucho menos explicado. Nos llevaron a una instalación que nunca había visto antes, aunque estaba seguro de que pertenecía a la NASA. Allí nos separaron. A mí me metieron en una sala iluminada con una luz blanca que parecía perforar la piel. Frente a mí, 3 hombres de traje negro y expresión impenetrable comenzaron a hacer preguntas. «¿Qué vio allá arriba?», preguntó uno de ellos, su voz seca y mecánica. «Un objeto desconocido. Era inteligente. Nos observaba». «¿Se comunicó con usted?», insistió otro. Recordé la voz metálica, las palabras incomprensibles, las visiones. Dudé un momento, pero finalmente asentí. «¿Qué le dijo?», presionaron. «No lo sé. Era un idioma que no entiendo, pero lo sentí en mi cabeza, como si intentara decirme algo más que palabras». Hubo un largo silencio. Uno de los hombres se inclinó hacia mí. «A partir de este momento, todo lo que vivió es confidencial. Esto nunca ocurrió. ¿Entendido?». Cuando intenté protestar, uno de ellos deslizó un documento frente a mí. Era un contrato de confidencialidad. Lo firmé sin leerlo. Sabía que no tenía opción. Antes de dejarme ir, un hombre que no participó en el interrogatorio se me acercó. Susurró algo al oído. «Lo que vio es real, más real de lo que imagina, pero la humanidad no está lista para saberlo». El silencio que me envolvió al salir de esa instalación era más denso que cualquier vacío del espacio. Me devolvieron a casa con órdenes estrictas. Hablar de la misión era traición, y las consecuencias serían definitivas. Esa palabra, definitivas, seguía resonando en mi mente como un eco persistente. Los días posteriores al aterrizaje se sintieron irreales. Mi esposa notó el cambio en mí, pero no podía decirle nada. En las noches me despertaba sudando, reviviendo las imágenes que se habían incrustado en mi memoria, aquel objeto flotando, las luces pulsantes, las voces inhumanas que no solo había oído, sino sentido en mi interior. No pasó mucho tiempo antes de que notara que no estaba solo. Una camioneta negra apareció frente a mi casa por las mañanas, estacionada lo suficientemente lejos como para no levantar sospechas, pero siempre visible. Un hombre con gafas oscuras, siempre el mismo, se quedaba dentro, leyendo algo que nunca pude ver. A veces, mientras caminaba por la ciudad, tenía la incómoda sensación de que alguien me seguía. Un día, al doblar una esquina, me encontré cara a cara con uno de los hombres que me habían interrogado. No dijo nada, solo me miró, y con un leve movimiento de cabeza me recordó que ellos siempre estaban ahí. Unas semanas después del aterrizaje, me atreví a buscar respuestas. Intenté acceder a los registros de la misión, a las lecturas de los radares, incluso a los reportes técnicos. Lo que encontré fue desconcertante, todo había sido borrado. Según los archivos oficiales, la misión nunca existió. La nave no había despegado. Me dirigí a uno de los ingenieros que había trabajado con nosotros en la etapa de preparación. Era un hombre reservado, pero confiable. Lo encontré en su oficina, encerrado entre planos y herramientas. Cuando le pregunté por los datos de la misión, su rostro cambió de inmediato. «Olvida lo que pasó allá arriba», me dijo en un susurro, mientras miraba nervioso hacia la puerta. «Ya no hay registros, todo fue eliminado, y si sigues preguntando, lo próximo que van a borrar serás tú». Antes de que pudiera decir algo más, sacó una pequeña libreta de su bolsillo. «No debería mostrarte esto», murmuró mientras la deslizaba hacia mí. Contenía un dibujo, un boceto tosco del objeto que habíamos visto en el espacio. «No somos los primeros en verlo», añadió. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando un símbolo extraño que aparecía en su dibujo.
similar al que había visto durante mis visiones. No lo sé, pero lo hemos encontrado antes, en otras misiones. Está en partes del mundo que ni siquiera imaginamos. No es solo tecnología, es algo más, y ellos lo saben. Los años pasaron, pero el peso de ese encuentro no disminuyó. Al contrario, se hacía más pesado con cada día que callaba. Fue en 1980, durante una reunión privada con Gordon Cooper, que finalmente sentí que alguien me entendía. Gordon y yo éramos amigos desde hacía años, pero aquella tarde su semblante era más serio de lo habitual. Después de un par de copas mencioné lo que había visto en el 74. Su reacción fue inmediata, se inclinó hacia mí y susurró, como si incluso las paredes pudieran oírnos. Lo que viste, yo también lo vi. En 1957, durante un vuelo de prueba. Me dijeron lo mismo que a ti, cállate o lo lamentarás. Pasamos horas hablando. Gordon me contó cómo, durante una misión, había visto una nave descender sobre la pista. Era grande, más de lo que podía imaginarse, y se movía de un modo que desafiaba toda lógica. Cuando lo reportó, lo aislaron, lo interrogaron y le ordenaron guardar silencio. Ellos están allá afuera, y el gobierno lo sabe, dijo, apretando el vaso con fuerza. Pero no somos solo tú y yo, hay más, muchos más. Esto ocurre más de lo que la gente cree. En ese momento, entendí que nunca estaríamos realmente a salvo. No de los aliens, sino de aquellos que se aseguraban de que la verdad nunca saliera a la luz. El resto de mi vida estuvo marcado por una vigilancia constante. Cada llamada, cada carta, cada persona nueva que conocía. Todo parecía un riesgo, y aunque nunca me hicieron daño, sabía que lo harían si cruzaba la línea. Pero lo que más me inquietaba no era la vigilancia, ni el silencio impuesto. Era la sensación de que ese encuentro no había terminado. A veces, al mirar el cielo nocturno, sentía esa misma presencia, ese peso invisible que me hacía recordar que nos habían observado y que tal vez no se habían ido. Los años pasaron y la vida siguió, o al menos eso aparentaba. Mientras intentaba retomar algo parecido a la normalidad, el encuentro con aquel objeto en 1974 se convirtió en una sombra constante. Había días en los que lograba distraerme, pero la verdad siempre regresaba, tan clara como las estrellas que alguna vez observé desde la órbita terrestre. Fue en 1984, durante una cena privada en la casa de Gordon Cooper, que una conversación selló para siempre mi desconfianza hacia las instituciones que juré servir. Gordon, ya retirado y más relajado que en sus días como piloto y astronauta, tenía la costumbre de hablar de lo no contado. Había una chispa en sus ojos, una mezcla de desafío y resignación, cuando mencionaba esos temas que el resto de nosotros evitábamos. Esa noche, después de un par de copas, le hablé del objeto que vi en el espacio. No estaba seguro de si debía hacerlo, pero necesitaba saber si alguien más había experimentado algo similar. Gordon se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente su vaso. Luego soltó una risa seca. ¿Crees que eres el único? Lo que viste allá arriba no es único. Y lo que te dijeron que callaras, a mí también me lo dijeron. Esto es más grande de lo que crees. Gordon comenzó a contarme su experiencia de 1957, cuando era piloto de pruebas en la base aérea Edwards. Aquel día, durante una misión rutinaria, vio algo que desafió toda explicación. Una nave, grande y plateada, descendió lentamente sobre una pista cercana. Era tan silenciosa que resultaba inquietante, y su superficie reflejaba el sol como un espejo vivo. Se quedó flotando justo por encima del suelo.
Sabía que no era nuestra tecnología, ni tampoco la de los soviéticos. Era algo más, algo que no podía entender. Cuando Gordon reportó lo que vio, lo rodearon hombres trajeados que no pertenecían a la base. Lo interrogaron durante horas, haciéndole repetir cada detalle una y otra vez, hasta que finalmente le dijeron: «Nunca hables de esto. Lo que viste no existe, y si insistes, no habrá lugar donde puedas esconderte». Me confesó que, durante años, había sentido una mezcla de miedo y rabia. Ellos lo saben. Saben lo que está allá afuera, y lo han sabido desde mucho antes de que tú y yo subiéramos al espacio. Gordon no era el único que había visto cosas que desafiaban toda lógica. A lo largo de los años comencé a descubrir que otros astronautas, pilotos y técnicos también tenían sus propias historias que compartían en susurros, lejos de las cámaras y los registros oficiales. Un exingeniero de la NASA me confesó que durante las misiones Apolo se captaron señales de radio que provenían de más allá del sistema solar. Eran pulsos regulares, demasiado precisos para ser naturales. Pero cada vez que intentábamos investigarlos, alguien llegaba y nos decía que lo dejáramos, que no era nuestra preocupación. Otro piloto de pruebas me habló de una experiencia en Alaska, donde un objeto metálico emergió del suelo congelado y desapareció en el cielo a una velocidad imposible. Cuando intentó reportarlo, le dijeron que estaba confundido y que sería mejor para su carrera olvidar lo ocurrido. «No somos nosotros los que estamos locos», me dijo Gordon en aquella cena. «Es el mundo el que se niega a aceptar que no está solo». Esa noche le hablé a Gordon del símbolo que había visto en mis visiones durante el encuentro. Lo dibujé en una servilleta, esperando que no fuera más que una invención de mi mente, pero Gordon lo reconoció de inmediato. «Ese símbolo lo he visto antes, en documentos clasificados, en fotos que nunca debí ver. Está relacionado con ellos, quienes quiera que sean». Ese momento consolidó algo que había sentido durante años. No éramos los primeros, ni seríamos los últimos. Y lo más inquietante era que alguien en el poder sabía mucho más de lo que dejaba entrever. «Lo que enfrentamos no es solo una verdad científica», dijo Gordon con un tono sombrío. «Es algo más profundo, algo que redefine lo que significa ser humano». Después de aquella conversación, mi desconfianza hacia las instituciones creció. La NASA, el gobierno, incluso las Fuerzas Armadas, todos parecían envueltos en un pacto de silencio. Pero lo que más me perturbaba no eran las personas que intentaban encubrir la verdad, sino lo que la verdad implicaba. «¿Por qué se esfuerzan tanto en ocultarlo?», le pregunté a Gordon antes de irme esa noche. «Porque la verdad no es lo que la gente cree que es. No son solo naves ni tecnología avanzada, son algo más, algo que nos supera en todos los sentidos. Si la gente supiera, se derrumbaría todo lo que conocemos». 50 años han pasado desde aquel encuentro en el espacio y todavía siento su peso. No he vivido un solo día sin revivir esas imágenes, la luz cegadora, el objeto flotando en silencio, las voces inhumanas que se grabaron en mi mente como un eco eterno. Hoy, en 2024, sentado en este viejo sillón de mi casa, ya no temo hablar. ¿Qué pueden hacerme? Tengo 82 años. Mi tiempo está contado, y ellos, los que vigilan, lo saben tan bien como yo. Pero hay algo que necesitan escuchar, algo que todos necesitan escuchar. Ellos están ahí afuera, siempre lo han estado, y lo que vimos no era solo tecnología avanzada, era algo más, algo que no puedo describir con palabras humanas, algo que me hizo sentir pequeño, insignificante. Por años me dijeron que guardara silencio, que la humanidad no estaba lista para saber la verdad. Quizás tenían razón.
Pero la pregunta no es si estamos listos. La pregunta es si alguna vez lo estaremos. La mayoría de las noches, mientras miro las estrellas, no puedo evitar pensar qué querían, por qué se presentaron ante nosotros. ¿Fue un accidente o una decisión? Nunca lo sabré, y quizás sea mejor así. Recuerdo las palabras de Gordon Cooper en aquella última conversación que tuvimos antes de su muerte. Esto no es cuestión de si volverán, sino de cuándo. Y cuando lo hagan, todo lo que creemos saber cambiará para siempre. A veces me pregunto si ese cuándo ya está ocurriendo, si aquellos que encontramos en el espacio no son visitantes, sino algo más profundo, algo que siempre ha estado conectado a nosotros, observándonos, guiándonos, incluso manipulándonos. A mi edad, ya no tengo nada que perder, pero sé que decir estas palabras podría atraer miradas no deseadas, podría reactivar las viejas sombras que me han vigilado durante décadas. Me doy cuenta de que el testimonio que he compartido hoy no es para convencer a nadie. Es un aviso, una advertencia, porque lo que vimos allá arriba no se puede ignorar para siempre. Tarde o temprano, el mundo tendrá que enfrentarlo.